Hoy tenemos una edición especial de la música porque el amigo Sergio Medina se ha llegado a los estudios y está con nosotros para compartir algunas ideas con respecto justamente al tema de la música. Sergio, gracias por estar con nosotros. Sí, muy contento, y quizá podemos aclarar algunos puntos respecto a cómo producimos los distintos segmentos de la música. Realmente hay una cantidad enorme de temas por tratar y de compositores y de cantantes. La música es inagotable. Pero fundamentalmente yo diría que en principio deberíamos establecer un punto, no para establecer una competencia. ¿Qué diferencia hay entre la música de los 60, los 70, los 80 y la música de hoy? Bueno, lo que pasa es que la tecnología invadió casi todo y ahí en general la juventud se deja guiar mucho por la tecnología. A mí me ha pasado con la guitarra. Yo he tenido oportunidad de ver familiares mucho más jóvenes que yo y no me olvido nunca de que ponían un equipo con una guitarra eléctrica y después tocaban el botón para distorsionar la música. Y eso era lo que les gustaba. Yo no, de ninguna manera es una crítica, simplemente que no podemos detener el cambio. Y el cambio para mucha gente es eso. Partíamos de la premisa de que la música es un conjunto de sonidos armónicos y agradables al oído. Pero parece que... Bueno, pero depende de qué oído estamos hablando. Claro. Para los jóvenes es armónico y agradable al oído lo que ellos gustan escuchar. Claro, claro. Yo de ninguna manera me opongo, porque si no yo me estaría pareciendo mucho a mis antepasados, a mis abuelos, que toda música de su época era mejor que la nuestra. Y sin embargo, en nuestra generación hubo buenos cantantes, buenos compositores, de todo. Pero claro, una generación no puede entender a la otra, no hay nada que hacer. Con respecto, dejando de lado la parte musical en sí mismo, ¿qué diferencia notas entre la música de aquellos tiempos en materia lírica, la letra, entre aquella y la de hoy? ¿Hay diferencia? ¿Es algo que ha influido en la tecnología y el correr del tiempo con respecto a cómo se expresan en las canciones? No soy quien para opinar respecto a la lírica de las canciones de hoy, porque por ejemplo en este momento se utiliza mucho el rap y en definitiva ese tipo de canciones tienen sus méritos, porque por ejemplo vamos a referirnos a Argentina en particular. Hubo en ese tiempo gente talentosa que era capaz de agarrar una guitarra e improvisar versos, y lo mismo que hacen los raperos. Es decir, vos le das un tema y eso se desarrolla sobre ese tema, pero con pura inspiración, lo va largando a medida que les va saliendo. ¿Podrías decir que el payador es el rapero de hoy? Claro, tiene mucha similitud, porque qué tan bueno era el manejo del idioma en muchos payadores, que que les resultaba tan fácil improvisar versos hasta discutir en verso. Y el rapero también tiene esa característica de improvisar sobre la marcha. ¿Usted toca rap? No, pero en realidad me gustaría entenderlo un poco más. Bien, y en lo que hace a los intérpretes de antes y los intérpretes de hoy, hagamos un reconto de aquellos intérpretes de los años 60, 70 y 80, que es lo que tenemos más cercano dentro de nuestro grupo de edad, y los intérpretes de hoy. Claro. ¿Eran mejores aquellos? Lo que pasa es que uno a veces para juzgar una determinada época tendría que tener más conocimiento, hacer el esfuerzo y tratar de entender la música de hoy, pero en todo sentido. A nosotros, por razones obvias, nos han quedado cosas que son muy caras a nuestros sentimientos. Nos hemos criado con un tipo de música y que nos traen hermosos recuerdos, y entonces nos parece que es la mejor. Supongo que
para la generación de hoy también habrá cosas interesantes. Por ejemplo, sin ir más lejos, estamos, por ejemplo, hablando de la época de los Beatles, y los Beatles también compusieron canciones que llegaban al corazón y que tocaban, te hacían acordar de la infancia, de la adolescencia, todo ese tipo de cosas. No hay nada que hacer. ¿Y qué vamos a ofrecer, continuar ofreciendo? Ya estamos en el tercer, cuarto episodio de la música. ¿Qué tenemos en mente hacer? Vamos a recorrer un poco con esto a intérpretes de otras lenguas, pero que han sido allegados a nuestro crecimiento también. Claro, claro. Mira, los países tienen otros países influentes. Por ejemplo, Argentina tuvo la influencia durante muchísimos años, en distinta medida, pero en su mayor medida, de los italianos. Luego, quizás, de los franceses y por supuesto de los españoles. Nos ha quedado muchísima música española, incluso hasta los orígenes del tango y todo ese tipo de música tiene una gran influencia hasta del tanguillo español. Es decir, a veces la gente se pone... Los músicos no somos tan fanáticos como los oyentes. A veces los músicos de distintos géneros se ponen juntos y se ponen a tocar, y sin embargo el público sí se divide. No hay mejor música que esta. Había gente que no podía escuchar cumbia porque le gustaba el rock. No es una cosa o la otra, pero es así como nos fanatizamos, ¿no? Sí, definitivamente. Bien, Sergio Medina, gracias por la visita de hoy, y bueno, vamos a escucharlo un rato tocar la guitarra, pero en otro lado. No, seguro. Bueno, les anticipo que yo voy a ser tan amplio como sea amplio mi criterio mental. O sea, que yo no voy a escribir o no voy a describir canciones argentinas solamente. Me gusta toda la música y hay mucha muy buena música peruana, mucha música uruguaya, mucha música chilena también, boliviana también, y boliviana también. O sea que, es decir, cuando uno lo busque, donde hay calidad, eso va a ir. O si tenemos que contar alguna historia interesante de alguna canción, pues se la contaremos. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La próxima semana, la música por Canal 243.